Aquí tengo una relación de alumnos que tienen un solo nombre o pueden tener nombres compuestos, y lo que yo deseo es extraer el último apellido en Excel. Entonces, para eso primero vamos a utilizar la función sustituir. Vamos a escribir igual sustituir, seleccionamos la función haciendo doble clic y tenemos como primer argumento el texto que corresponde a la celda que contiene, en este caso, al nombre y apellido del primer alumno. Luego voy a escribir punto y coma, que es mi separador de argumentos. Para ustedes puede ser la coma. Ahora tenemos como segundo argumento el texto original, que se refiere al texto que yo quiero sustituir. En este caso, lo que yo deseo sustituir es el espacio que existe entre cada palabra. Entonces, para eso vamos a abrir comillas, presionamos la tecla Enter y cerramos comillas. Y escribo mi separador de argumentos. Y tenemos como tercer argumento el texto nuevo, que se refiere por el texto por el cual yo lo voy a sustituir. Es decir, yo quiero sustituir el espacio que existe entre cada palabra por 10 espacios. Abrimos comillas y escribimos, presionamos la tecla Enter 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y cerramos comillas y cerramos paréntesis y presionamos la tecla Enter. Como podemos visualizar aquí, ya tenemos para el primer alumno, en vez de haber un espacio entre cada palabra, hay 10 espacios entre cada palabra. Eso es lo que hemos hecho con la función sustituir. Ahora, como yo quiero extraer el apellido materno, voy a utilizar la función derecha. Entonces hago doble clic y me ubico después del signo igual y voy a escribir la función derecha. Selecciono la función haciendo doble clic y me ubico al final de la función. Escribo mi separador de argumentos y me pide como segundo argumento el número de caracteres. En este caso, como yo he reemplazado 10 espacios, entonces yo voy a escribir 10 caracteres que me extraiga. Y cerramos paréntesis. Como podemos ver aquí, ya me he extraído el apellido materno del primer alumno. Me ubico en la parte inferior derecha y arrastro para el resto de alumnos. Como podemos ver, ya tenemos extraído el apellido materno para cada alumno. Entonces, voy a regresar a la función. Ahora, si yo deseo, puedo ponerlo 10, de repente 12. Eso ya depende de cada uno, de tal manera que yo me asegure que el apellido materno, por ejemplo, para el primer alumno, que es Díaz, tiene 4 caracteres. Sin embargo, el apellido materno del último alumno, que es Murillo, tiene 7 caracteres. Entonces yo me aseguro que se extraiga el apellido completo. ¿Qué pasaría si yo lo pongo 5? Si yo lo pongo 5, el primer alumno me lo extrajo todo, pero sin embargo el último alumno le faltó caracteres. Entonces es por eso, debido a que un apellido, por más largo que sea, creo que con los 10 caracteres estamos abarcando todo. Entonces, luego, para eliminar esos espacios de más, voy a anteponer la función espacios. Abrimos paréntesis y me ubico al final de toda la función y cerramos paréntesis y presionamos la tecla Enter. Como podemos visualizar ahí, ya se eliminaron los espacios de más que visualizábamos anteriormente. Me ubico en la parte inferior izquierda y arrastro la función para el resto de alumnos. Entonces, con esto ya tenemos el ejercicio resuelto. Ya hemos extraído el último apellido de cada alumno. Ahora, si te pidiera que tú extraigas solamente la primera letra del apellido materno, simplemente lo vas a anteponer la función izquierda. Escribes izquierda, abres paréntesis, te ubicas al final de la función. Escribes tu separador de argumentos, que para mi caso es el punto y coma, y nos pide el número de caracteres.
Entonces, como me pide la primera letra del apellido materno, voy a escribir 1 porque quiero un solo carácter y cierro paréntesis y presiono la tecla Enter. Como podemos visualizar ahí, ya tenemos extraído la primera letra del apellido materno. Arrastro para el resto de alumnos y tenemos concluido el ejercicio.